Bueno, esta charla básicamente la quise dividir en dos cosas, en derrames pleurales y en líquido ascítico, que es como lo que se ve uno enfrentado cuando va a hacer algún procedimiento de centesis. Entonces, pues el derrame pleural, ya sabemos todos que la radiografía de tórax es como el estudio inicial en el cual nosotros podemos determinar si hay o no alguna cantidad de líquido que pueda ser susceptible de drenaje. Sin embargo, pues podemos considerar otras ayudas diagnósticas, sobre todo el ultrasonido. Quizás es de por sí una técnica muy superior a las otras técnicas en la evaluación, no solo diagnóstica, sino también en la evaluación periprocedimiento que se tiene. Acá vemos pues diferentes tipos o diferentes niveles de derrame pleural en los cuales pues debemos conocer que cuánto es normal, cuándo es anormal, y podemos determinar que si muchas veces damos por obvio o damos por hecho que el paciente presenta un derrame pleural como en el lado izquierdo, quizás la evaluación preprocedimiento es importante realizarla con otro tipo de estudio en el cual el ultrasonido, como les digo nuevamente, revierte bastante importancia, dado que muchas veces, a pesar de que sea mayor en la radiografía del lado derecho, pueda que no sea susceptible de drenaje, dado que no vamos a poder obtener ninguna cantidad de líquido dado las características propias del mismo. Entonces, aquí es un ejemplo claro en el cual en el lado izquierdo vemos pues, bastante líquido hipoecogénico, que quizás en esa evaluación vemos hay un catéter dentro donde es muy sencillo pensar que al introducir ese catéter va a salir líquido, el paciente va a mejorar y vamos a poder drenar ese líquido. En el de la mitad vemos que quizás es un poco más particulado, quizás pueda tener algún contenido más exudativo, y en ese contenido exudativo pues quizás requiramos hacer no con un catéter de menor calibre, sino pensar en un catéter de mediano calibre, y quizás en el del lado derecho, si nos solicitan para un manejo terapéutico de ese drenaje del líquido, ¿será que el paciente se va a beneficiar? ¿Será que podemos drenar gran cantidad de líquido y el paciente va a solucionar su problema ventilatorio al que está sometido en ese momento? Quizás ese último imagen nos podría indicar que si el paciente requiere un procedimiento de centesis, quizás solo sea para sacar una muestra y poder ayudar también en el diagnóstico del paciente. Tenemos otras técnicas, pero lo claro es que es ultrasonido, radiografía como lo que vamos a manejar, la tomografía o algunos casos de estudios de medicina nuclear nos van a ayudar a evaluar si es más de otro tipo, de otra naturaleza ese líquido, si el paciente tiene empiema, si el paciente tiene alguna sospecha de malignidad, y poder quizás hacer un abordaje no tanto terapéutico, sino también un abordaje diagnóstico, saber si ese líquido va a requerir algunas muestras o algunas condiciones especiales para su estudio. Entonces, para el procedimiento como tal de cuando hacemos evaluaciones diagnósticas y terapéuticas, ya sabemos que el paciente con derrame pleural, evaluemos primero qué tipo de líquido es susceptible de drenaje, no es susceptible de drenaje. Y el ultrasonido permite, además de la caracterización que ya les hablé previamente, nos va a ayudar a evitar que esos procedimientos que realizamos y que son mínimamente invasivos no tengan complicaciones mayores, dado que algunas complicaciones pueden generar bastante molestia en el paciente, bien sean hematomas de la pared o bien sean o quizás lesión de órganos adyacentes como el pulmón en el caso del derrame pleural, que pueden requerir quizás manejos avanzados por otras especialidades, y lo que no queremos es hacer procedimientos a ciegas que generen mayor riesgo del paciente. Entonces, en cuanto a la toracentesis, aquí vemos, por ejemplo, un paciente con un antecedente de cáncer de vejiga resecado, que vemos obliteración del ángulo costofrénico en la proyección lateral, donde nos habla, como vimos en una de las diapositivas iniciales, que para que se haya obliteración de este, es el primero que se oblitera, y además de eso, pues se sospecha que hay líquido en aproximadamente más de 50 mililitros. Vamos a drenar este líquido pleural pensando en que el paciente va a mejorar su dificultad respiratoria o va a mejorar alguna otra condición del patrón respiratorio, pues muy probablemente no. Drenándolo, el paciente no va ni a empeorar ni a mejorar, quizás a empeorar sí, porque si hacemos una punción en la cual haya poquito líquido, a pesar de que sea por ultrasonido, pues podemos generar alguna lesión y generar un hemotórax o un neumotórax, en el cual el paciente lo que generemos son una condición de empeoramiento de su condición clínica. Entonces, evaluemos siempre por ultrasonido. Vemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda una imagen nodular en el aspecto posterior.
bueno, hacia el aspecto posterior. Entonces, además de que es un líquido que quizás es susceptible de drenaje, se dice que es más de 10 milímetros el espacio que tenemos o que debemos considerar para hacer la punción. En ese caso sería una punción diagnóstica, no terapéutica, pero evaluar la necesidad de mirar la ruta, que sea una ruta segura. Como sabemos, en la gran mayoría de procedimientos de radiología intervencionista, la primera contraindicación es no tener una ruta segura. Tenemos pues la evaluación complementaria en este caso, donde el engrosamiento nodular de la pleura nos puede hablar que además de los antecedentes que el paciente tiene, pues será alguna sospecha de algún compromiso neoplásico secundario de reciente aparición o simplemente esa condición se debe a otras características. Por ejemplo, en este caso, la respuesta que se dio o el resultado del laboratorio fue un exudado linfocitario con células mesoteliales, lo que haría sospechar que es más alguna componente neoplásico y no un componente infeccioso de otro tipo. Ver que siempre utilizamos el ultrasonido y además de eso, pues siempre las barreras y la técnica del procedimiento es muy importante para evitar las complicaciones. Nosotros utilizamos siempre un sistema cerrado para evitar complicaciones como el neumotórax, dado que se ha visto que hay menor probabilidad que se genere el neumotórax a como se hace en algunas ocasiones que se deja un sistema abierto. Nosotros hacemos un sistema controlado con una llave de 3 vías en la cual vamos aspirando el líquido de una manera controlada para evitar, pues, sobre todo complicaciones como el neumotórax. En otros casos, en este caso era importante, el paciente ingresa por una insuficiencia respiratoria, el paciente se le hace un diagnóstico de infección por COVID-19 y en su evolución clínica presenta derrame pleural. Será por la infección por COVID, como todos sabemos, pues no es lo frecuente que presentará derrame pleural. Entonces se hizo un estudio de guiado por ultrasonido del líquido pleural, lo que confirmó que se encontraba un derrame paraneumónico y en este caso ayudamos a que el tratamiento sea un poco más dirigido y no simplemente empírico pensando a que de pronto es sobrecarga de líquidos o alguna otra cosa que clínicamente pueda estar conllevando el paciente. Entonces, procedimiento, como ya les dije, es de características diagnósticas y terapéuticas. Ya sabemos que podemos hacerlo siempre pensando en la seguridad del paciente, pero que cuando se requiera un diagnóstico a partir de ese líquido, pues siempre hacerlo guiado por ultrasonido porque vamos a disminuir el riesgo de complicaciones. Siempre se debe sospechar o siempre se debe realizar un estudio del líquido pleural cuando ese derrame pleural no tenga una etiología clara o quizás para confirmar esa etiología o la sospecha clínica que se tiene. Y además de esto, pues no dejar como de lado que muchas de las funciones que realizamos va a generar un alivio en el paciente, bien sea de su patrón respiratorio, bien sea del dolor pleurítico que puede presentar. Entonces, el manejo paliativo de los derrames pleurales también lo debemos considerar y de pronto hacerlo de una manera segura va a generar y el paciente nos lo va a agradecer. Esto lo vimos previamente, recordar lo de la toracentesis, la paracentesis que se enfoca en la charla, no requiere tiempos de coagulación para su realización y pues las otras cosas que ya hablamos ampliamente en la charla pasada. De nuevo, recordarles para el manejo anticoagulante y antiagregante que en la gran mayoría no requiere suspensión de ninguno de los medicamentos anticoagulantes o de los manejos antiagregantes de acuerdo pues a las clasificaciones que hablamos previamente. Entonces, las complicaciones más frecuentes de por sí es el neumotórax por la punción pues, de las dos pleuras, el edema pulmonar por expansión y la punción inadvertida de otros órganos sólidos cercanos, el hígado, el vaso, cuando lo hacemos hacia las bases pulmonares. Entonces, la utilización del ultrasonido pues disminuye de manera importante todas estas complicaciones, quizás llegando hasta de un 0 a un 5%, por lo cual es importante considerar siempre su uso y siempre que se nos solicite un procedimiento, pues tener en cuenta que le estamos brindando al paciente, además de un diagnóstico, le estamos brindando mejoría en la sintomatología que puede presentar, vamos a también ofrecerle un menor riesgo de complicaciones que cuando se hace de una manera clínica sin guía de ultrasonido. El edema pulmonar por expansión se presenta, pues, como ven, hasta en un 14% y dice que es controvertida esa relación que hay. Generalmente lo que recomiendan no drenar más de 1.5 litros durante el procedimiento que se realice y pues en otros estudios que se han realizado
hablan de que este concepto puede ser reevaluado y que los derrames de gran volumen mayores a esta cantidad pues pueden ser drenados. Quizás faltan estudios para poder determinar cuál es el líquido que se debe drenar realmente, pero sí queda claro que hasta 1.5 litros es como un rango adecuado de seguridad. La evaluación clínica del paciente en el momento del drenaje hablan también sobre la parte de si el paciente presenta dolor pleurítico, si presenta tos y ya estamos cercanos a ese rango de seguridad, pues es mejor suspender el procedimiento y dejar para un segundo tiempo completar el drenaje del líquido que quedó faltante. Entonces, es el único procedimiento que podemos ofrecerle al paciente, quizás para el paciente que viene por una neumonía, que viene por un evento de un derrame pleural transitorio, quizás es la mejor medida, es la medida más segura, es la medida más fácil y práctica para realizar, pero podemos tener otros tipos de drenaje en los cuales el drenaje pleural percutáneo es aquel que requiere la colocación de un catéter que va a ser permanente por periodos cortos de tiempo y que va a brindarle al paciente una mejoría sintomática. Entonces, en este caso, un trauma mayor, tiene fracturas costales, tiene contusiones pulmonares en el hemitórax izquierdo, vemos derrame pleural, motivo por el cual pues, se consideró que ante la falla ventilatoria era probable que el paciente no mejorara simplemente con el drenaje líquido, sino que haciéndole el manejo con un catéter de drenaje pues, permanente, iba a mejorar toda su sintomatología. Entonces se conectó, se coloca, ven en la flecha en la flecha azul que está en la radiografía, vemos la localización hacia la base pulmonar derecha. Es importante conocer y saber que se deja siempre cerrado a un sistema de vacío, no se deja conectado simplemente a una llave de 3 vías para que después lo vayan drenando de manera controlada. Eso no es lo que se recomienda. Generalmente debe ir conectado a un sistema vacío, el cual pues cuando el paciente presente o ya vaya en mejoría clínica, pues se hace un retiro controlado también del mismo catéter, evitando disminuir riesgos o complicaciones que se puedan presentar, bien sea por la manipulación, por la mala manipulación o complicaciones infecciosas que deben presentarse. Entonces, ¿cuándo indicamos colocar un drenaje pleural percutáneo? Son múltiples, quizás las más importantes son hemotórax, neumotórax, derrame paraneumónico o empiema. En este caso, pues no vamos a colocar catéteres de pequeño calibre, considerando que en la evaluación previa o en la evaluación que se le realiza al paciente, si presenta contenido particulado de ese líquido, pues necesitamos un catéter de mayor calibre. En los casos de derrame pleural maligno, pero pues aquí hay que tener en cuenta muchas cosas, dentro de las cuales es la expectativa de vida que tenga el paciente. Si es un paciente que tiene una expectativa de vida quizás prolongada de mayor tiempo, pues va a ser muy incómodo y la calidad de vida se va a ver deteriorada. Si son pacientes que su calidad de vida está muy deteriorada y simplemente queremos dar un manejo paliativo corto porque la expectativa es muy corta, pues se podría indicar y estaría dado su uso. O en el manejo de espacio pleural posoperatorio. ¿Qué aspectos técnicos? Uno, la evaluación ecográfica nuevamente sale a flote, hay que tenerlo en cuenta, hay que saber qué catéter utilizar de acuerdo a su tamaño, ya hablamos, saber si con un catéter de un pequeño calibre disminuimos el riesgo de complicaciones, pero si puncionamos y no obtenemos ningún líquido, pues vamos a perder esa punción y si estamos sometiendo al paciente a complicaciones que se puedan presentar. En cuanto a la punción guiada, pues ya depende, ya sabemos que la ecografía nos brinda una adecuada visualización de todas las estructuras, pero pues si el paciente requiere, puede hacerse por tomografía, fluoroscopia, pues depende ya también de las habilidades y de las consideraciones que se tengan en ese momento. Y nuevamente siempre se debe dejar cerrado a un sistema de sello de agua para evitar que se presenten complicaciones. ¿Listo? Dice que cuando los catéteres tienen múltiples septos, que cuando se encuentran particulados van a tener un menor éxito o una menor respuesta en su drenaje, entonces por lo cual la evaluación previa por ecografía siempre es muy importante, ¿listo? Y otra de las cosas que podemos ofrecerle al paciente, y quizás este es una de las cosas indicadas para aquellos pacientes de derrames pleurales malignos o que son de difícil manejo y que el paciente, pues su expectativa de vida no es tan corta y puede tener una adecuada calidad de vida, es colocar un catéter tunelizado de drenaje. Entonces, tunelizado, pues ingresa a la cavidad torácica, se hace un túnel, como bien su nombre lo dice, a través del tejido celular subcutáneo y ingresa a la cavidad torácica, el cual va a estar conectado generalmente con un sistema pues, de unos
unos apósitos estériles que se van a adherir a la pared del tórax y el paciente va a tener una calidad de vida pues aceptable, en la cual pueda tener un adecuado pues manejo de su derrame pleural cuando lo necesite. Cuando lo necesite se conecta a un dispositivo que son las botellas que se ven ahí de vidrio y en las cuales puede hacerse un drenaje controlado del líquido, el cual pues va a ayudarle al paciente con su manejo. Entonces, esto es una herramienta que se ha convertido pues en manejo sobre todo en pacientes con derrames pleurales crónicos o que tengan pleurodesis fallidas, y una de las principales indicaciones, como les dije, es aquel derrame pleural maligno, sintomático y recurrente en el paciente que tiene una expectativa de vida quizás no tan corta. Vemos que con esto podemos mejorar la calidad de vida o el alivio de los síntomas hasta en un 95% de los pacientes y tiene bajas complicaciones. En muchas de los artículos que uno encuentra, lo más importante es considerar catéter pleural tunelizado. Miren que hemos pasado por varias causas, varios manejos o varios algoritmos de manejo en los cuales nunca debemos desechar esta herramienta que tenemos a la mano. En cuanto a la citis, pues ya tenemos múltiples causas y quizás la cirrosis y las ascitis de naturaleza maligna son como las que frecuentemente nos vemos enfrentados. Se debe al líquido, al aumento de líquido en la cavidad peritoneal. Se ha descrito clásicamente 3 grados de ascitis. Importante conocer que la ascitis leve es aquella que se puede drenar de una manera fácil, que el paciente con restricciones en la dieta y con cambios en la medicación puede controlar si no se vuelve repetitiva. La ascitis moderada es aquella que es recurrente, que se presenta quizás hasta entre 3 ocasiones dentro de un periodo de 12 meses, o la ascitis macroscópica o grande, que es la importante, es aquella que está asociada a ascitis refractaria, que es la que es de difícil manejo, que a pesar de terapias médicas o terapias en la dieta, es difícil hacer su control y que además de eso va a requerir algunas terapias de drenaje de abundante líquido acítico que está definido por hasta 5 litros. En esta siempre debemos considerar la reposición de albúmina y no dejarla aparte por algunas complicaciones que vemos más adelante. Entonces, siempre pensar que una paracentesis diagnóstica la debemos hacer en cualquier paciente que tenga una citis de reciente aparición. Quizás ahí esté el diagnóstico y sea fácil para el médico tratante poder abordar el paciente. Siempre tener en cuenta la contenido de líquidos del estudio, lo que se debe hacer, y esto básicamente está dado para poder conocer los gradientes de albúmina sérica y de albúmina cítica, dado que en los algoritmos de manejo, como los vamos a ver acá, se tienen en cuenta cuando el gradiente de albúmina de ascitis de albúmina sérica es menos de 1.1, podemos pensar más en cosas neoplásicas, en pacientes con enfermedad del peritoneo. Cuando es más de 1.1, podemos pensar y sospechar que es debida más a una cirrosis o a una alteración más hepática, en la cual pues en los algoritmos de manejo van dando qué hacer, qué pedir, qué solicitar y hacia dónde ayudarle al paciente para dirigirlo. Esta es otro algoritmo de otra guía en la cual pues va hacia lo mismo, menos de 1.1, más de 1.1, y pensar que menos de 1.1 está más carcinomatosis peritoneal, y ahí nuevamente quizás con una simple paracentesis se pueda hacer el diagnóstico y se pueda tener un diagnóstico rápido y que el paciente realmente impactemos en la calidad de vida. Para la paracentesis de gran volumen, que es aquella que está en la citis grado 3, es una citis de más de 5 litros, siempre tener en cuenta el uso de albúmina para prevenir disfunciones circulatorias posparacentesis. ¿Esto qué es? Está dado por insuficiencia renal, síndrome patrorrenal, hiponatremia dilucional, encefalopatía hepática o hasta la muerte. O sea, hacer una paracentesis sí es un procedimiento de bajo riesgo de sangrado, pero debemos tener estas consideraciones porque podemos generar quizás más daño en el paciente que una mejoría en lo que estamos haciendo. Entonces, el uso de albúmina se hace más o menos de 6 a 8 gramos de albúmina por litro de ascitis, y pensar que si hacemos drenaje de más de 5 litros, debemos reponer la albúmina. Pero si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, hiponatremia o sospechamos que va a ser una citis de gran volumen desde el principio del procedimiento, también lo podemos hacer de manera, digámoslo, profiláctica, considera una infusión previa al procedimiento. No hay límite para el drenar el líquido acítico, porque si hacemos la reposición con albúmina, pues vamos a poder drenar en un solo tiempo y evitar pues las múltiples funciones que se puedan realizar. La paracentesis es el procedimiento que inicialmente hacemos. El ultrasonido nuevamente es una herramienta de oro en la evaluación de ese líquido, saber qué catéter utilizar, dará alivio tanto temporal
como pues a largo plazo, de acuerdo a la naturaleza del líquido, va a no solo aliviar molestias abdominales, sino también molestias torácicas por la restricción que se puede presentar en la caja torácica. Y los pacientes que están indicados son aquellos con ascitis de nueva aparición, pacientes hospitalizados con ascitis o pacientes que tengan una ascitis previa, pero que presenten alguna de las cosas adicionales como fiebre, leucocitosis, dolor abdominal, encefalopatía inexplicable. Está indicado hacer, así sea diagnóstica, entonces escasas cantidades de líquido las podemos realizar pensando en que podemos aportarle al paciente. Contraindicaciones, fibrinólisis clínicamente evidente o una coagulación intravascular diseminada. Son las únicas cosas que típicamente pues, se han descrito como unas contraindicaciones. El resto de contraindicaciones son contraindicaciones no absolutas. Entonces, cuando se hace esa citis de manera ciega, se hace por percusión y se hace el drenaje, pues vemos que entre más líquido, pues es menor los riesgos de complicaciones. Pero nosotros tenemos la ayuda del ultrasonido, motivo por el cual siempre se debe recomendar, no solo para determinar el líquido en donde es de mayor cantidad, sino también pues para disminuirle el riesgo al paciente de alguna complicación asociada. Confirma siempre la presencia de citis y nos ayuda a ubicar un mejor sitio. No hay un lugar que por ultrasonido esté contraindicado. Si es una ruta segura, si el líquido que está presente es adecuado, nosotros podemos hacer esa punción sin ninguna alteración. Nuevamente la técnica, es importante pues hacer tener una buena técnica de limpieza, evitar las complicaciones que se puedan presentar. Entonces, ¿qué complicaciones tenemos? Vemos el sangrado, la punción intestinal o pues de la vejiga, infección local o peritonitis o la fuga persistente en el sitio de punción. Si se dan cuenta, lo más importante es que todas son menos del 1% cuando se realizan guiadas por ultrasonido y la infección local o peritonitis cuando se realiza una adecuada técnica séptica es casi nulo ese tipo de complicación. Entonces, siempre pensar que lo que estamos haciendo lo vamos a hacer de una manera adecuada, paso a paso y evitar las complicaciones dado que son muy bajas y sí pueden ser bastante molestas para el paciente. En cuanto a la citis refractaria, hay muchas cosas que clínicamente se hablan, pero yo creo que nosotros a veces vemos es aquel paciente que ya se vuelve el paciente que siempre nos visita y es la reaparición de ascitis de grado 2 o 3 dentro de las 4 semanas del drenaje inicial que le realizamos. Entonces, siempre hay que pensar que ese paciente, ¿por qué está con ascitis recurrente o refractaria? Y pensar si podemos ofrecerle al clínico una herramienta mejor para que el paciente disminuya esas punciones que pueden ser incómodas o sus reingresos al centro hospitalario. Entonces, cuando los pacientes tienen una supervivencia esperada más de 3 meses, uno podría ofrecerles un catéter tunelizado de drenaje, que es muy similar a lo que vimos en el tórax, va con un sistema cerrado, va en el tejido celular subcutáneo a la cavidad abdominal. Estos están diseñados para permanecer durante el resto de la vida del paciente. La porción tunelizada de ese catéter va a generar fibrosis tisular y esto reduce la infección y reduce el desalojo accidental del catéter de la cavidad peritoneal y permite que el paciente en la casa, pues enseñándole a utilizar y teniendo todas las medidas adecuadas de manejo, pueda drenarse el líquido y pues evite esos reingresos y pues tenga una mejor calidad de vida. ¿Qué indicaciones tenemos para esto? Sobre todo la citis maligna recurrente o la citis refractaria a tratamiento médico, sobre todo en aquellos pacientes con cirrosis. Y por último, la derivación peritoneo venosa es aquella que nos ayuda también en el manejo de la citis recurrente, permite el paso del líquido acítico y también de los derrames pleurales, por eso lo vamos a hablar de último, que estén regresando al sistema venoso central y lo podemos utilizar para pacientes cirróticos, malignos o pues como en el manejo paliativo que estamos diciendo. Hay 2 tipos de válvulas que creo que no es importante hablarlo en el momento. Lo que vemos acá es el dispositivo en el lado izquierdo de la foto, va un extremo a la cavidad peritoneal, otro extremo al torrente sanguíneo, generalmente en la yugular o en la femoral. Tiene un trayecto tunelizado, que es la imagen, la tercera imagen de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, donde tiene un sistema de válvula. Las 2 flechitas están señalando la válvula en la cual el paciente haciendo una compresión sobre la cavidad torácica, por eso debe colocarse sobre un sitio que le dé soporte. Se recomienda pues en este caso la reja costal para que por medio de un bombeo que se realiza en esta válvula se pueda drenar el líquido y pase al torrente sanguíneo para evitar pues su
su posicionamiento por largos periodos en la cavidad peritoneal. Entonces, esta tabla la traigo para ver que mire que después de que el paciente que tiene ascitis y se le ha propuesto TIPS, se le ha propuesto trasplante de hígado y realmente ninguna de estas condiciones ha sido como la mejor para que el paciente se le mejore esa ascitis, pues tener en cuenta que tenemos tanto el catéter tunelizado peritoneal o la derivación peritoneo-venosa como una herramienta que podemos ofrecerle a los pacientes. Las complicaciones, oclusión de la derivación, infección, coagulopatía posterior a esa derivación, trombosis venosa profunda cuando se realiza pues la inserción del catéter, bien sea yugular o femoral, la ruptura del catéter o las fugas que se puedan presentar en el catéter. Eso es lo que les quería hablar sobre